Hola, soy Pedro Amorós y les doy la bienvenida al apasionante mundo de las psicofonías. Desde que Jürgenson descubrió el fenómeno de estas voces arrancadas al silencio, han sido muchos los investigadores que han tratado de averiguar el posible origen y el entorno de las psicofonías. Algunos opinan que se trata de las voces que quedaron atrapadas entre el tiempo y los muros de las casas antiguas. Otros piensan que son energías errantes sin rumbo fijo, e incluso plantean la posibilidad de errores en la grabación. Y otros finalmente valoran la hipótesis de que se trate de las voces de los difuntos. Yo no sabría por cuál de estos argumentos inclinarme, pero de lo que no hay duda es que el fenómeno es real y se obtienen respuestas inteligentes a nuestras preguntas. Entonces, si esto es así, ¿quién nos contesta desde ese otro lado? Me gustaría que fuera usted el que respondiese a esta cuestión, pero antes, permítame ofrecerle algunas de las inclusiones psicofónicas que he obtenido a lo largo de todos estos años de estudio. Para introducirle en cada una de ellas, primero comentaré los detalles de la misma y luego podrán escucharla 3 veces para su mayor clarificación. No olvide que estas voces están recogidas en el sonido de fondo de las grabaciones y su escucha no es sencilla. Por ello, he seleccionado algunas de las más claras con el fin de que todos ustedes puedan escucharlas. Vamos a comenzar con un importante investigador, Konstantin Raudive, uno de los pilares de la transcomunicación instrumental. Cuando él, cierto día, en el mes de agosto del año 61, preguntó por Andrea, una voz desde ese otro lado le dijo: sí, Andrea. Sí, Andrea. Sí, Andrea. También otro importante investigador en Italia, Marcello Bacci, obtuvo unos formidables coros que desde luego a nadie dejan impasible después de haberlos escuchado. El gran investigador Sinesio Darnell, uno de los más importantes hitos dentro de lo que es el estudio de la psicofonía en España y, por supuesto, en Europa, cierto día en su laboratorio obtuvo una voz cuando no había nadie. La voz, propiamente dicha, le dice: no hay nadie. Hay nadie. Hay nadie. En España, en Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblecito imbuido en la Sierra Mágina o en la Sierra Mágica de Jaén, existe una casa, la Casa de las Caras de Belmez. María Gómez Cámara, su propietaria, ha sido testigo
a lo largo de muchos años de uno de los fenómenos paranormales más importantes del siglo, las caras de Belmez. A este lugar acudí para realizar una serie de investigaciones psicofónicas en las cuales obtuve numerosas psicofonías. He seleccionado algunas de las más importantes. La primera, se puede escuchar una voz perfecta de mujer que dice Ángela. En esta otra, una voz casi antes de que pudiéramos decir nada, dice matar a Jay. Matar a él. Matar a él. Matar a él. En esta otra grabación, mientras estamos montando los equipos, cuando decíamos 922, se escucha una clara voz diciendo Mahoney. A continuación, otra vuelve a decir Mahoney. Tras ello, yo le digo a María: bueno, María, pregunte usted. Una voz dice claramente mamá. María pregunta y dice: bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Y otra voz de niño le dice: veo, ¿dónde estás? 922. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. En esta otra, María pregunta: ¿le gusta mi compañía? A continuación, un claro sí le responde. ¿Le gusta mi compañía? ¿Le gusta mi compañía? Aprovechando el ruido de comenzar la grabación, una voz, ante la pregunta de si alguna de estas caras pertenecía a algún ser, a alguna entidad, dice claramente: recuerda. El investigador José Requena hace la pregunta: ¿algún nombre de alguna de estas caras? Nada más terminar una inclusión psicofónica, responde a su pregunta: Miguel. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? Ante la pregunta de si había entes en este lugar, una clarísima voz dice: almas hay. Bueno. Otra nos sorprendió en el silencio diciéndonos: ponte la mano en el frente. María pregunta: bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Una voz, arrancada al silencio, le dice: es un abuso. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. En otra, cuando se preguntó si las voces tenían algo que ver con las caras, una voz dice: aquí emergí. De igual forma, en esta misma pregunta, otra voz de hombre dice: nada,
y a continuación una voz de mujer le dice: pesa. Cuando preguntamos de nuevo si tenían algo que ver las caras o si alguna se podía identificar con alguna de las voces, se dijo: que diga quién es. Por parte de María, una voz le dice claramente: Germán te espera. Que diga quién es. Que diga quién es. Que diga quién es. Yo pregunté: ¿tenéis que decirnos algo? Y una voz dice: Pedro, mañana tú te vas. ¿Si tenéis que decirnos algo? ¿Si tenéis que decirnos algo? Quizás en Belmez de la Moraleda dejamos algo que está escrito en la historia, uno de los fenómenos más apasionantes y bonitos que existe dentro de lo que es la investigación paranormal y por supuesto dentro de la transcomunicación instrumental. Sin alejarnos del misterio, pero sí rozando lo que podría ser el enigma de la religión cristiana en Israel. Tras mucho trabajarlo, obtuve el permiso para investigar y realizar una grabación en el Santo Sepulcro, donde supuestamente yació el cuerpo de Jesucristo, encima de esa losa sagrada que se conserva en Jerusalén. Allí, tras montar mi equipo de investigación, pude escuchar una voz totalmente clara decir un nombre: Constantín. Estamos en Santo Sepulcro. En Santo Sepulcro. Estamos en Santo Sepulcro. En la ciudad santa de Cafarnaúm, junto al lago Tiberíades, lugar por excelencia desde donde partieron muchos de los apóstoles y desde luego el apóstol Pedro, estuve de visita intentando obtener algunas de estas psicofonías. Cuando me aposté en la casa, verdaderamente curiosa por su forma y construcción, de Pedro, el apóstol, tras un fragmento de grabación controlado, se puede oír con total claridad una voz psicofónica diciendo: Santem. Moviéndonos un poco de lugares y trasladándonos hasta California, lugar por excelencia del cine y del mundo de la ilusión, visité uno de los cementerios más curiosos que existe por allí, el Hollywood Memorial Cemetery. Allí, sentado en un banco que realmente era una tumba, hice una pregunta de si podían escucharnos, y una voz me dice: ¿quién está ahí?, junto con una respiración. En otra, justamente, me invitaban a ir hasta una abadía. Move on the Abbey, nos decía una voz.
quizás uno de los lugares más bonitos para investigar se trate del Yucatán en México, esa maravillosa y preciosa tierra que desde luego a todos nos encanta. En una visita que hice al pueblo o a la ciudad perdida de Uxmal, pude acceder a lo que era una de las pirámides más emblemáticas, el Monte del Adivino. Allí, tras montar mi equipo de investigación, lo dejé grabando durante unos instantes. Y después de haber quedado grabado el sonido de unos murciélagos, se escucha con toda claridad un extraño vocablo. Tras preguntar a un buen amigo de allí, del Yucatán, me comentó que perfectamente podía asemejarse al vocablo en la antigua lengua maya, refiriéndose a una especie de saludo. En España hay lugares verdaderamente mágicos. No podemos evitar hablar de Montserrat, en esa iglesia fantástica y preciosa donde los coros matutinos nos alegran los oídos. Pude registrar 2 psicofonías muy claras. Una de ellas dice claramente levantad, y después continúa diciendo algo un poco más ininteligible. En otro momento dispuse el magnetofón cuando nadie me molestaba y obtuve una clara inclusión que decía: no nos han dicho. Cierto día, paseando por Barcelona con mi querido amigo Sinesio Darnell, se nos ocurrió la idea de ir a realizar una investigación, una grabación a los bosques del Montseny. Tras el libro que su esposa había escrito, Lidia, el ala de la clase, veníamos comentando en el vehículo hasta nuestro destino acerca de lo bonito que podía quedar ese libro y el mundo ádico, ese maravilloso y etérico mundo de la fantasía o de la realidad. El caso es que Bea y yo bajamos hasta un arroyo muy bonito en el silencio del bosque, en la tranquilidad de aquellos señoriales árboles. En un momento dispuse el magnetofón y una clarísima voz nos dice: Lidia. En otra ocasión, cerca de la tumba del apóstol Santiago, y ya me traslado hasta Santiago de Compostela, con mi querido amigo Manuel Carballal, pude obtener una inclusión psicofónica verdaderamente increíble. Soy la Encarnita. También existen lugares dentro de lo que es la geografía española cargados de misterio, quizás porque la cultura que domina en este sitio esté un poco más abocada a la creencia del mundo de los fantasmas. Se trata de Gibraltar. Allí hay 2 o 3 lugares muy bonitos para realizar grabaciones psicofónicas.
El primero es una ermita, una capilla, mejor dicho, encantada, King's Chapel. Cuando accedí a este lugar no sabía que allí había una leyenda de un fantasma. Decían que una misteriosa aparición fantasmal perteneciente a Alicer de Leslie, una niña, una chica, una joven, que tras un duro golpe sentimental murió. Dicen que desde entonces su espíritu errante aparece entre los muros de esta capilla encantada. Allí comencé a investigar y a realizar unas grabaciones. No sabía absolutamente la historia, pero sí que sabía que allí decían que se aparecía un fantasma. En un momento yo pregunté si me podían dar alguna pista de ese fantasma. Una voz se escucha claramente. Tú lo vas a saber. Y en efecto, tras esta grabación psicofónica, encontré un papel donde contaba la historia de Alicer de Leslie. Una historia verdaderamente sobrecogedora. En otro lugar, también en Gibraltar, obtuve una grabación que podría haber sido uno de estos ecos del silencio. Se trata de los túneles, esos famosos túneles donde antiguamente los ingleses apostaban sus cañones y desde donde realizaban esos ataques navales. Los túneles de Gibraltar. En un momento dado, una voz, como recogida en el silencio, dice "The number 1". Lógicamente pensamos que podría haber sido alguien ordenando uno de los disparos de los cañones. También en Gibraltar existe un lugar precioso, el cementerio de Trafalgar. Un cementerio histórico donde muchos de los combatientes de esta famosa batalla perdieron la vida y allí están enterrados. Una de las psicofonías más características que obtuve allí fue un disparo de un mosquetón, un disparo que desde luego en la realidad no se escuchó. Pueblo viejo de Belchite, nunca te olvidaremos. Esta es una de las leyendas que hay escritas en la entrada de este famoso lugar, Belchite, dentro de lo que es la región zaragozana, donde en este lugar se terció una batalla terrible, una batalla que acabó prácticamente con todo el pueblo de Belchite. Entre sus ruinas, entre los ecos que quedaron en el silencio, entre los recuerdos, las iglesias deshabitadas, pude obtener con 2 equipos de investigación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas importantes grabaciones. En esta, ante la pregunta de Ángel Briongos, un compañero y coordinador del SEIP en Zaragoza, de quién se comportaba como Judas, una voz parece decir "Píritu". En otra, donde este genial investigador preguntaba acerca de un investigador conocido, una voz dice claramente: "Vive en pecado este hombre".
En esta otra, dejamos un fragmento de grabación en total silencio, donde se recogieron las 12 campanadas del reloj del pueblo nuevo de Belchite. Cuando termina, justo, un compañero de investigación y amigo, Javier García Blanco, dice 12, y a continuación una extraña voz psicofónica dice: paren el reloj. Hace ya algún tiempo, Carlos Bogdanich puso en conocimiento público una serie de grabaciones psicofónicas donde asemejaban ruidos y sonidos como de un ataque, de un bombardeo. Personalmente, en esta investigación, pude recoger un sonido que, si tuviera que asemejarlo a algo, diría que se trata de una avioneta o un avión a punto de bombardear en un picado, bajando y subiendo drásticamente. Vamos a escucharlo. En esta otra, una voz nos dice: para ver si conectas. En este otro fragmento pudimos obtener una psicofonía que parece decir rendiros o gaiteros, que cada uno interprete y escuche lo que pueda. Cuando Franco fue a este lugar, dijo unas palabras. Desde luego, yo no soy de los que piensan que el sonido quede atrapado entre los muros. Pienso que es un poco más complejo. Sin embargo, en esta psicofonía, sin decir que desde luego pueda ser la voz de Franco, nos dicen: pueblo español. Ante la pregunta de si podían decirnos algo concreto de este lugar, con un equipo de grabación de la televisión de Antena 3, una voz nos dice claramente: 36. De igual forma, con el equipo de televisión de Antena 3, mientras que nosotros estamos apostados en un lugar, yo dejé el magnetófono grabando y, tras terminar nuestra conversación, una voz dice claramente: cállate. Cambiando un poco de tercio y de lugar, nos vamos a trasladar hasta una ermita supuestamente encantada. Allí, tras apostar el equipo de investigación de campo y en compañía de
de mi querido amigo José Requena. Una psicofonía nos dejó completamente helados. Se escucha una tonadilla, un cantiquío, y a continuación una tremenda voz con un suspiro dice: «Oh, mi suegro José». Uno de los lugares por excelencia más terroríficos en España, a pesar de que hay algunos, lamentablemente, es el penal de Chinchilla. En este lugar, cientos de personas perdieron la vida, cientos de inocentes, por sus creencias políticas, fueron ejecutados y muchos muertos de frío. Allí aposté mi equipo de investigación para intentar arrancar desde esos muros alguna psicofonía. Una voz nos dice quitarse. De igual forma hay algunas casas que dicen tener encantamiento, dicen estar infestadas. Y hasta allí nos trasladamos. En este caso, en una de ellas, una voz de hombre dice claramente: mis hijas. En otra ocasión, en esta misma casa, una voz nos dice: capitán. En la bonita ciudad de Elche, sus palmeras, sus jardines y sus antiguos monumentos que rinden homenaje a una historia que nunca se olvidará en esta población. Uno de los fortines medievales que se conservan es la Calahorra. Mi amiga Irene Tormo me invitó a realizar una investigación psicofónica en este lugar para averiguar ciertas cosas. Allí obtuvimos algunas psicofonías verdaderamente importantes. Una de ellas, con voz de niño, me dice: no me iré más, estoy muerto. Luis Jiménez Maruenda, mi querido amigo Luis, que ya no está entre nosotros, es una persona que siempre me ha acompañado, o mejor dicho, a la que siempre he acompañado, porque la considero un enorme maestro. En cierto lugar donde Luis y yo estuvimos grabando un programa de televisión, no sabíamos dónde poner bien las cámaras. Luis dice: aquí, para hacer como si un equipo de televisión que va a, en ese momento, una voz nos dice: coexisten. Lógicamente hay que buscar un significado. Estábamos buscando el sitio donde podríamos haber grabado algún tipo de entidad, ya que el lugar donde estábamos apostados tenía fama de una leyenda de una aparición fantasmal. Coexisten. Y es un equipo de televisión que va... Y es un equipo de televisión que va... Y es un equipo de televisión que va... En este mismo lugar, en esta misma visita, una psicofonía nos dice claramente: Jesús. Y a continuación, voy yo.
Ya en otro lugar se obtiene esta grabación tan curiosa. Mamá, ¿nos esperáis? Con la mere estoy. El castillo templario de Lorcha, lugar por excelencia mágico y desde luego inolvidable. Allí presenciamos uno de los fenómenos físicos, según mi opinión, más increíbles y extraordinarios de los que yo he tenido conocimiento. Tras realizar una grabación, nos dimos cuenta de que un cazador disparó una arma y el sonido, viajando por una de las montañas que frente a este castillo se alza, fue recorriendo los surcos y dejando un eco verdaderamente bonito. Yo pedí a un compañero a ver si podía hacer un grito lo suficientemente fuerte como para causar este eco. Y efectivamente, lo hizo. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al escuchar el playback de la grabación? Cuando nos dimos cuenta de que justamente antes de que se lanzase este grito, se podía escuchar débilmente el eco del grito. Bueno, realizamos multitud de pruebas y en todas se obtenía el mismo resultado. El caso es que yo pedí a este compañero que cuando yo diese una palmada emitiese este grito. Incluso antes de yo dar la palmada se puede escuchar con total claridad el eco del grito, luego el grito y luego el eco normal del grito, con lo cual este eco fantasma aparece antes de la palmada. También en este lugar, en la abadía que había allí, obtuvimos una grabación in nomine pater et filii. En otra ocasión, en este lugar, una voz nos dice claramente, movida científica, haciendo después dos claros sonidos guturales. Y trasladándonos hasta un curioso sitio, curioso lugar, también regido por cuerpos de seguridad del Estado, donde tuve acceso, y voy a omitir el nombre, expresamente por petición de los propios interesados. Aquí, en esta ocasión, voy a mostrarles una verdadera parafonolalia, un cántico paranormal. Se puede escuchar una voz cantarina, un cántico entre nuestros movimientos. También en este lugar, cuando el compañero Antonio García dice fase 2, que está grabando, se puede escuchar una voz clara que dice, fui yo. Fase 2. Que está grabando, pues sí, todo el rato. El lugar donde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas realizó su primera investigación fue en un colegio abandonado en medio de una montaña,
para niños retrasados y subnormales. Aquí obtuvimos varias inclusiones que verdaderamente nos ponen los pelos de punta. La primera, una clara voz de mujer, dice: es que es tonta. 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 Cuando salíamos de este lugar, yo llevaba un equipo grabando. Mientras nos estamos despidiendo para quedar y tomar un bocado, una voz nos dice: prefiero quedar con los grados del sitio. Luego se puede pegar un pisco la vez. Pues vamos a preparar. Prefiero quedar con los grados del sitio. Pero bueno... Luego se puede pegar un pisco la vez. Pues vamos a preparar. Prefiero quedar con los grados del sitio. Pero bueno... En otra ocasión, otra voz nos dice: lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. A la salida, mano izquierda, sale la cámara. A la salida, mano izquierda, sale la cámara. Existe un monasterio abandonado en el que cuentan algunos de los visitantes que han tenido un encontronazo en primera persona con una imagen fantasmal que pertenece al abade de este lugar, que cuidaba las reliquias. En este lugar, personalmente he tenido algunas de las experiencias más fuertes relacionadas con el mundo de lo paranormal. En un momento de relax, mientras estaba grabando, yo hago alusión a una cuerda que había colgada justamente en una viga. Y digo: esta cuerda pudo servir para colgar alguna lámpara. Y una compañera me dice: puede ser. Y entonces yo le digo: o para que alguien se ahorcase, también puede ser. Justo cuando termino de decir esto, la mesa se partió por la mitad, cayéndose todo al suelo y quedándonos completamente a oscuras. Cuando analizamos el por qué se había partido esto por la mitad, nos dimos cuenta de que los hierros que aguantaban la mesa en el suelo se habían retorcido hacia arriba. Cosa muy curiosa. A lo mejor de aquí colgaban alguna de las abajo. ¿O salcó alguien? También puede ser. En esta inclusión podemos escuchar perfectamente: soy el abade. Aquí vamos a revivir un momento en el que yo recibí un golpe muy curioso. Justamente yo tenía una mano en el bolsillo y en la otra tenía mi pipa. Hacía mucho frío y en ese momento levanté la mano con la linterna para alumbrar encima del hogar de la chimenea y algo me golpeó la mano de una forma tan increíble como puede escucharse. ¿No pegó un golpe en la mano? También una extraña vocecilla arrancada al silencio nos dice claramente, con una voz de niño: yo viví. Ahora voy a mostrarles algunas de las psicofonías obtenidas en mi laboratorio y que no las he clasificado
quizás por el gran número de inclusiones que se obtienen. En este caso, yo estaba tomando un café y una de las voces me dice: tu café, ante la pregunta de qué era lo que echaban de menos de nuestro mundo. Para que ustedes vean la modulación que produce el trabajo con la transradiocomunicación, vamos a poner este ejemplo. Una voz completamente modulada y aprovechando las ondas del sonido radiofónico nos dice: tengo familia. Otro día, el día de mi cumpleaños, una vocecilla de mujer me dice: te he felicitado. Cuando pregunté acerca de qué carácter tenían que tener las grabaciones, una voz me dice: científica. En otra ocasión una voz me dijo: quítate, de una forma muy profunda. Cuando pregunté por qué tenía que quitarme, otra voz muy clara me dice: es morirte. Ante la pregunta ¿desde dónde habláis?, una voz me dice: habéis sido aquí. En otra ocasión, realizando una prueba con un temporizador mientras yo no estaba en el lugar, pude capturar un sonido psicofónico en el silencio que dice claramente: mentira. Pregunté cómo es el lugar donde estáis y una voz me dice: nunca se ve gran cosa. En otra ocasión, realicé la pregunta de cuál era la dimensión en la que ellos se encontraban. Y una voz me dice claramente: mátala. Una de las psicofonías más impresionantes que yo escuché en mi laboratorio me dice, ante la pregunta de cuánto tiempo iba a tardar una persona en regresar desde el lugar a donde se había ido, me dijo: aún le queda. En otra ocasión, una voz me hace un comentario: enderezarse. Esto es una pequeña prueba. Ante el fallecimiento de mi querido amigo Luis Jiménez Maruenda, pregunté acerca de si me podía hablar. Una voz, utilizando el sistema de transradio, me dice: no tiene aura. Y a continuación, en la misma grabación, otra voz diferente dice: no está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis? José Requena y yo, el día del sepelio de Luis, realizamos un experimento.
esposa Requena y yo estamos hablando acerca de que si Luis nos puede dejar una prueba. En ese momento, el micro empezó a quedarse sin energía. Un micro alimentado por una pila. La pila después, estaba perfectamente después del experimento. El caso es que ustedes van a oír ese fenómeno que nosotros, dentro de la parapsicología, bautizamos como fenómeno de absorción energética. Bueno, José, vamos a dejar un momento por si Luis Jiménez Marluenda estuviera por aquí acompañándonos, que nos dé realmente una prueba de que el más allá existe. ¿Quieres que le metamos algún soporte de portador de fondo? ¿O no? Vamos a esperar primero a ver. Utilizando una de las técnicas de transcomunicación fundamentada por el Spiricom, usando las portadoras del Mark, pude obtener una psicofonía muy curiosa. Yo pedía que me ayudasen a obtener estos vocablos psicofónicos. Tocando los aparatos, una voz modula el sonido y me dice: no subas tanto. En otra ocasión, pude registrar este fragmento de grabación que van a oír ustedes. Se escucha con toda claridad los rugidos como de una bestia, algo que indudablemente en el silencio de ese día no se pudo escuchar. Paco Azorín, un gran investigador del mundo de la Ouija, cierto día le pedí que viniese a casa para intentar grabar una psicofonía en conjunción con la Ouija. Se contactó supuestamente con una entidad extraterrestre que decía llamarse UUHII. Nosotros le llamábamos así UI. El caso es que le pedimos si podía dejarnos una psicofonía grabada. Accedió y tras escuchar la grabación, una potente voz nos dice: Uchita. Este era como verdaderamente se pronunciaba su nombre, Uchita. Utilizando el sistema de la radio como soporte, he obtenido algunas inclusiones bastante curiosas. He seleccionado algunas que creo que pueden ser claras para su interpretación. En este caso, cuando yo pedí que me dejasen algún mensaje, una voz me dice: la avaricia, el que insulta la toma. ¿Puedo veros?, pregunté. Una voz me dice claramente: acércate. Pregunté por Konstantin Raudive. Una voz me dice, en inglés: I couldn't receive Konstantin. Traducido sería: tú recibes, no he podido recibir a Konstantin.
En esta otra, Bea realiza una pregunta de si podían darle una respuesta. Nada más hacer una pausa, una vocecilla le dice claramente: dime qué quieres. Por favor, voces, si ves una pregunta necesito que respondáis. Debemos creer... En otra ocasión, yo pedí que me dijesen un mensaje desde su mundo. Y se escucha una clara voz, como con un acento en portugués, diciendo: directo de los muertos. Yo pedía a las voces si me estaban escuchando. Y se escucha con toda claridad una voz que dice: estamos escuchando. A continuación, irremediablemente me sobrevino un estornudo. Tras el estornudo, una voz me dice: Jesús, qué oportuno, jejeje. Algo parecido. Y tras esto, yo dije: ¿me ha parecido oír Jesús? Pues muchas gracias. Y la voz dice: no las hace. Me parece que de Jesús. Muchas gracias. Una de las psicofonías que más me han impresionado fue esta. Estaba en mi estudio y realicé la pregunta de si podían darme una prueba de verdad, de que realmente existía este otro lado, que me dieran un mensaje desde su mundo, desde su espacio, desde su dimensión. Una voz me dice claramente: ¿en qué reencarnación estoy muerto? ¿Por qué, Pedro, estoy muerto? En esta otra me saludan: hola, Pedro. En esta ocasión pregunté acerca de un grupo que realizaba contactos con espíritus extraterrestres o quién sabe qué. El caso es que una voz me dice: libre. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. En una ocasión pregunté que me dijesen su nombre y una voz me dice claramente: Lorenzo. ¿Podéis decirme vuestro nombre, entes invisibles? Utilizando la frecuencia de 33 MHz y moviendo el sistema de transradiocomunicación mediante un soporte de onda portadora, estaba ya prácticamente aburrido de tratar de obtener contacto mediante ese sistema. No me funcionaba. Casi cuando ya iba a arrojar la toalla, una voz me dice: no te pares, estamos contigo. Utilizando este mismo medio, pregunté si podía contactar con alguien y una voz parece decir Raudin. Yo lo asemejo a Raudiv, quizás Constantin Raudiv.
ocasión, una voz me dice: «Qué bien que estás». En otra ocasión, yo pregunté acerca de cuál era la mejor frecuencia de trabajo. Una voz me dice claramente: ¿qué más da? No es importante. En otra ocasión pregunté quiénes eran y una voz replicó: Why-sided. Traducida, podríamos interpretar: ¿por qué nos llamáis muertos? En otra ocasión, ante la pregunta de si habían existido físicamente, una voz me dice: yo viví. Un día fui a investigar a una casa de un buen amigo en la que ocurrían fenómenos extraños. Cuando yo le estaba explicando que uno de los aparatos tuve que desarmarlo y arreglarlo yo, digo: este aparato tuve que arreglarlo yo, y en ese momento una voz de mujer me dice claramente: ¿y yo qué? Este aparato tuve que arreglarlo yo, pero entero, de un montón. Este aparato tuve que arreglarlo yo, pero entero, de un montón. En una curiosa casa que sirvió como base para un guión cinematográfico, donde se argumentaba un asesinato terrible, fui a obtener algunas grabaciones psicofónicas. En un momento, cuando realizamos la pregunta de si era cierto lo que contaban de aquel lugar, una voz de mujer dice claramente: miente. 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 En otra ocasión, se pudieron escuchar unos pasos con total claridad sin que nadie los hubiera realizado. En este otro lugar verdaderamente misterioso, en el cual he obtenido muy buenas psicofonías, en cierta ocasión, una voz dice claramente: chico, buena estaba. Cuando yo le hacía alusión en este mismo lugar a José Requena de una voz potente, una voz dice: mami. Y cuando José Requena dice: tajante, otra voz, la misma, dice: cantami. La ha dicho de una forma potente, tajante. cantami. Sí. La ha dicho de una forma potente, Tajante. cantami. Sí. Dentro de los fenómenos paranormales, los fenómenos poltergeist de movimientos de objetos son los más característicos. Aquí, en este lugar, pudimos comprobar, ver y sentir uno de ellos. En el momento que una compañera de investigación dice: quiero dar las gracias por... En ese momento, una enorme viga de madera comenzó a desplazarse lateralmente por la pared, arrastrando una y otra parte. El impacto fue tremendo.
Y desde luego el susto que nos dimos también lo fue. No, dar las gracias por tres. Hostia. ¡Qué fuerte! Me vas a pensar unas cosas. José, no pasa nada. No es la broma que te cogiste, ¿no? No, ha sido escuchada. Nadie la ha tocado, ¿no? En otro lugar, también con leyenda, pregunté, ¿sois espíritus? Y una voz dice claramente, no. ¿Sois espíritus? ¿Sois espíritus? En otro, pregunté qué es lo que necesitaban para comunicarse con nosotros. Y una voz dice claramente, energía. En una antigua masía de campo abandonada, grabé este fragmento sonoro donde se puede escuchar una voz como de mujer diciendo, quita. En cierto lugar encontramos una bolsa y una chaqueta completamente intacta. Una compañera preguntó si la persona propietaria de estos útiles estaba vivo o muerto, y una voz le respondió claramente, muerto por completo. Uno de los ejemplos de mi rueda psicofónica, un pequeño invento que yo realicé a modo de micrófono para intentar obtener psicofonías, nos dio como resultado algunas inclusiones curiosas. Yo he seleccionado una en la que pregunté si podían darnos un mensaje mediante ese sistema. Una voz dice, con mucho plan. Cierto día fui requerido para una investigación en una casa donde la propietaria decía que su hija se encontraba allí. Quería establecer una comunicación y ante la insistencia mía de que esto no podía ser y no era tan fácil, probamos una grabación psicofónica. Su hija era inválida, no podía andar, andaba en una silla de ruedas. En una psicofonía se escuchó perfectamente la voz de la niña decir, andaré. A veces el contestador automático puede servir de sistema de comunicación con el más allá. En este caso, un buen amigo me proporcionó una cinta en un contestador automático en la que se escuchaba con toda claridad una voz diciendo, Isabel, te amo. Y para concluir, voy a narrarles un pequeño caso. Unos amigos, en cierta ocasión,
me contaron que un familiar falleció al levantarse de la cama. Ese mismo día, en el contestador automático de la casa en cuestión, quedó un mensaje grabado, un mensaje inexplicado. La voz de esta persona se manifestaba con total claridad, diciendo: hoy me levanté y cuando me levanté... Y ahí se corta. Porque me levanté y cuando me levanté... Espero que estas psicofonías les hayan agradado. Es una selección de algunas de las inclusiones más claras que yo he obtenido, como les decía, a lo largo de todos estos años. Es posible que usted piense que se traten errores. Es posible que quizás pueda valorar la posibilidad de que se trate del alma de estos difuntos. Lo cierto es que nadie tiene la respuesta. Todavía, hoy el mundo de la psicofonía sigue siendo un enigma completamente inexplicado, un enigma que todavía nos hace pensar que existe lo desconocido. Nos plantea la posibilidad de que algún día podamos descubrir algo entre la frontera de la vida y la muerte. Simplemente agradecerles su atención y les dejo con ese sabor, con el sabor del mundo de las psicofonías. Estos ecos que supuestamente encerrados en el mundo del silencio a veces nos contestan.